Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta en esta ocasión con Fernanda García Rincón, quien es psicóloga, es una chava muy lista, una gran lectora, una buena amiga, jugadora de Sims, entusiasta de la moda, pero también es una chava muy inquieta, muy curiosa, sabe mucho de política internacional, le gusta mucho leer, siempre tiene una plática muy agradable y por eso le pedí que estuviera con nosotros esta tarde. Querida Fer, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un poco, gracias por la introducción. No, pues muchas gracias. Este es un espacio entre amigos, entre lectores y pues como ya sabes, se trata de platicar cada semana de un libro distinto. Ujú, Entonces, me gusta esta dinámica porque cada semana emprendemos una aventura con un libro diferente. Y ese libro, pues, lo colocamos simbólicamente en el libro de la tribu, que está en el canal de YouTube, y ahí se queda para que lo sigamos consultando. ujú, Entonces, fíjate que voy a empezar a leer los primeros párrafos del libro y ahorita les decimos de qué libro se trata. ¿Va? ujú. Dice, dice así. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila, en medio, está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le engarrotó la palanca de la caja de velocidades o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está adentro vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente como sabremos cuando alguien al fin logra abrir la puerta. Estoy ciego. Ujú. Híjole, ¿de qué libro se trata, mi Fer? Ensayo sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Nobel de literatura. De entrada, Ey. cuando nos acercamos, cuando sabemos que nos vamos a enfrentar a un Nobel de literatura, que Ujú, todo, todo editorial que se aprecia de hacerlo cuando tiene un Nobel, pues obviamente lo pone. ujú, Entonces, ves el Nobel de literatura y dices, ah, no, pues ya no puedo decir nada, ¿no? ujú. Pero en cuanto uno abre el libro ya es otra cosa, porque ahí la relación ya es de uno a uno, ¿no? Es Arráncate, íntima. Fer, cuéntame, vaya inicio. Es, Uno todavía escucha ese inicio y piensa que va a ser como ficción, o sea, 100% ficción, una novela de cosas inimaginables, y poco a poco lo empiezas a leer y dices tú, no sé qué tan inimaginable es". Sí, sí. Lo único, yo creo, y imposible de imaginarse es una ceguera blanca como la que describe José Saramago en todo el libro. Como un mar de leche. Ajá, como un mar de leche. Y tú así como, pero pues la ceguera no es blanca, o sea, es negra, ¿no? O Sí. eso es lo que creemos nosotros.
Entonces, a lo largo del libro te empiezas a cuestionar qué tanto es lo que se imaginó José Saramago y qué tanto es una realidad en la que podríamos vivir, en la que vivimos, en la que existió en algún pasado o qué. Ujú, ujú, ujú. Sí, y, bien pareciera un mito, ¿no? O sea, Ujú, una mitología, ujú. ¿no? Yo Bien me acuerdo. podría tener algún nombre medio griego, medio romano. Ujú. Sí, podría Ujú. ser una historia fácilmente que contaron hace mucho tiempo y él te la hizo moderna, Sí, pero no sé qué tanto es la imaginación, lo que uno le quiere dar a que está muy alejado de la realidad, o sea, eso nunca podría pasarnos. ¿verdad? Lamentablemente, ya Ajá, nos pasó ajá, y vivimos en eso, pero para ajá. que se entienda lo que estoy diciendo necesito dar un poco más de contexto. Por favor, cuéntanos. Este, el libro empieza justamente con este personaje que se llama El Primer Ciego, porque hemos de decir que este libro no tiene nombres, o sea, ninguno de los personajes tiene nombres. Todos son el primer ciego, la esposa del primer ciego, el doctor, la esposa del doctor, y así sucesivamente mientras te van introduciendo a los personajes. Pero entonces todo se desencadena con este primer personaje. Él es el primero que tiene esta ceguera blanca. Pero poco a poco, las personas que están en contacto con él empiezan a tener esta ceguera blanca. Tanto que todo el mundo termina con esta ceguera blanca. Y entonces este primer grupo de personas que se ven afectadas por la ceguera blanca terminan encerrados porque se cree que ellos son los que están esparciendo esta epidemia de Ujú. ceguera blanca. Entonces los encierran en un psiquiátrico abandonado, les dan su comida, no los dejan salir, pero en este grupo de personas que terminan siendo 7 personas, hay una que casualmente ve. En un mar de ciegos es la única que puede ver la realidad de lo que les está pasando. Ok. Entonces es un mundo en el que Ujú, todos se quedan ciegos. ujú, Y son 7 personajes anónimos, ujú, dirigidos por una heroína que no sabemos cómo se llaman. Y ujú, para empezar, estamos acostumbrados a ponerle nombre a los personajes, ponerle nombre a ujú, las cosas. ¿Qué ujú, pasa? Tú eres psicóloga. ujú. ¿Qué pasa cuando no le pones nombre a las cosas? Pues podría verse de dos maneras. La primera sería como no quieres darte cuenta de quiénes son, Ujú. o podría ser cualquier persona que tú conozcas. Literal. Ok, ok. Y Qué fuerte. entonces, pues a lo largo, ajá, y a lo largo de toda 300 páginas del libro, ves la decadencia humana, desde la pérdida de valores humanos, Ujú. de decencia, hasta temas bastante intensos como este, violencia y abuso. Porque como en todos lados, llega un punto en la historia en el que todo el psiquiátrico está lleno de personas ciegas. Estas 7 encontraron una manera de convivir entre ellas, de organizarse entre ellas, pero los demás no quieren. Y encuentras a este grupo de individuos que decide tomar por la fuerza todo, la comida, a las personas, a las mujeres, y entonces son violentas, se aprovechan de todo, se aprovechan de la vulnerabilidad. Todos están en la misma situación, pero se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y tú no sabes si quieres seguir leyendo para descubrir si existe un final feliz o si lo que quieres es cerrar el libro y ya no volver a leer nunca Sí, más. caray. Es que además Eso. como que es una forma de plantear la vieja pregunta de Ujú, si somos buenos o malos por naturaleza. Aunque claro, ujú, esta es una situación límite, ujú, pero la situación límite te pone de golpe con tu verdadera naturaleza, ¿no? O con una ujú, naturaleza que no es la tuya. No sé. ujú. Sí, es que ni siquiera cuando lo estás leyendo tienes como que claro si tú actuarías de esa manera, si no podrías actuar de esa manera. Intentas ponerte en ese lugar y dices, bueno, es que no sé, yo no sé qué haría, Claro, ¿no? Y sí. la única que tiene ojos
para poder ver todo eso es una persona que lo único que quiere es encontrar como que la paz para este pequeño grupo de personas. O sea, ya se dio cuenta que ella no puede mantenerlos a todos felices y contentos y no puede mantenerlos en esta cierta dinámica pacífica. Ujú, ujú, ujú. Entonces hace todo para mantener a este grupo de 6 personas unido. Y qué difícil, porque todos ciegos, ella es la única que ve por todos y quién ve por ella. Ujú. La mujer del médico, ¿no? Sí, Ok, ajá. La ok. esposa del doctor es la única, el único personaje en todo el libro que ve y que ella va viendo poco a poco la decadencia humana. Ah, es que en mi traducción decía la mujer del médico, pero, pero, Dependiendo híjole, del pero editorial. bueno, de todas formas no tiene nombre. No, no tiene nombre. Ajá, ajá. Ay, qué angustia, ¿verdad? Que ansiedad, angustia nos pone en contacto con los miedos, híjole. Con lo A ver, peor, síguele, 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 me gustó cómo lo estás planteando. con lo peor que se puede uno enfrentar, se enfrenta en el libro. Y eso Ujú, era lo que José Saramago quería. El otro día estaba leyendo una entrevista que hizo sobre ensayo sobre la ceguera y dice, yo sufrí escribiendo el libro y quiero que todo el mundo sufra conmigo. Si yo sufrí mientras lo escribía, quiero que tú sufras. Y sufres por sí, cómo no. 300 páginas, sufres porque... Y aparte, la primera vez que lo leí tenía yo 15 años, no sufrí necesariamente por la historia. Sufrí porque no tiene párrafos establecidos, no tiene este esta, como gramaticalmente hablando, esta separación entre cuál es el diálogo y quién está hablando y todo termina como en una especie de bola de palabras en tu cabeza y no sabes qué está pasando. Ujú. Lo cual contribuye al ambiente Ujú, como de nebulosa, como de sueño, ujú, como de, ah, ¿no? ujú. Distopía, Sí, ojalá. no tiene capítulos, entonces no sabes qué pasó, o sea, no sabes en qué momento fue un día y en qué momento fue otro, y es justamente lo que están pasando Como un todas estas sueño, ¿no? personas. Ujú, ujú. Ujú, Y entonces pues, llega un momento en el que pues la gente tiene que huir de donde esté, pues tiene que huir, porque no puede ujú, seguir viviendo de esa manera, ¿no? O sea, la ceguera no, esa ceguera blanca no van a poder escapar nunca de ella. No saben si se va a terminar porque pues no tienen la más mínima idea de qué está pasando, nadie nunca les dijo nada, fueron los primeros encerrados, este, pero tenían que huir porque ya no tenían comida, no podían seguir viviendo esos abusos. ujú, ujú, Personalmente, la esposa del doctor tampoco no podía seguir en esa situación, porque también ella se vio engañada por su esposo. Entonces, también la traicionaron de una manera que nunca pensó que la fueran a traicionar, pero ya no tenía el mismo valor. O sea, con lo que estaban viviendo, el engaño de su esposo tampoco ya no tenía la misma importancia que en cualquier otro momento de su vida. ujú. Háblanos de Entonces, ese engaño. eh, ahorita me acuerdo mucho de la escena de la película, que por cierto, no la recomiendo. Mejor lean el libro. No sabía que había película. Hay una película, Ok, es con Mark Ruffalo, pero no está muy buena. ok. No es una muy buena película. Ajá. No, es que es algo que se tiene que leer. Sí, sí. O Sí. sea, esto 100% se tiene que leer. Fíjate, yo estaba pensando, esto parece como un capítulo de Black Mirror o algo así, pero no quiero Ujú. verla, prefiero leerla. Sí, Sí. no. Ujú, Y entonces, en este engaño, como que, si no me equivoco, es como a la mitad del libro y más o menos ya encontraron como que esta rutina, el mismo cuerpo ya los va levantando, cuando sale el sol, ya saben que tienen que ir a desayunar primero, cuando tienen que ir al baño, porque todos van juntos. O sea, este grupo de personas, incluyendo un niño, ya tienen su rutina, ellos ya saben a dónde tienen que ir, quién los va a llevar, que siempre va a ser la esposa del doctor, este, y ese día ella decide ir al baño, pero en ese momento ve a su esposo y a una de las integrantes del grupo que habían estado como que coqueteando y ella ya lo había visto, ¿no? O sea, ella ya, no había manera de que ella lo pudiera ignorar.
Y entonces ese día el frenesí de todo lo que estaban viviendo todos ahí encerrado sale en que la esposa, el esposo de la señora, o sea, el doctor, y la chica de las gafas negras se acuestan en el Ujú, baño. ujú, Y ella lo ve todo, no hace ruido, no grita, no nada, lo ve como si estuviera completamente pasmada. ujú. Y dice, bueno, pues, pasó y ya. No se lo dice a su esposo, pero su esposo alcanza a escuchar algo y sabe que la única que podría estar ahí es su esposa. Y aún así sigue con el acto. Sí. Y entonces, tú así como de, o sea, ¿por qué no se detuvo? O sea, si sabía que su esposa estaba ahí, ¿por qué no se detuvo? Ujú, ujú. Bueno, Todavía es no que tengo la, la la respuesta. moralidad se invierte, ¿no? O sea, Ujú, es un estado de excepción, digamos. ujú, ujú. Todavía no tengo la respuesta así como muy clara del por qué, pero Ajá, me imagino que fue como para ver si podía sacar algo más de su esposa, o sea, ok. para ver si podía regresar a la mujer que él conoce o conocía, Mm, ujú, ujú, ¿no? ujú, Porque ya para ese tiempo su esposa ya eran un par de ojos, no era un ser humano, ujú, ujú. era un par de ojos simplemente, en un mundo de ciegos. Y está muy cañón ese asunto, Sí. porque dejó de ser una persona para ser simplemente un par de ojos. Es que cuando se invierten los valores y cuando se ponen en entredicho la comunidad, Ujú, la humanidad se compromete, o sea, tristemente es de lo primero que se compromete, ¿no? Eso lo ujú, vemos en distintas historias. No sé si ubicas El Señor de las Moscas, sí, que también ujú, es una situación extremo, pero luego, lo primero que perdemos es la, ujú. la humanidad. Pues O sea, de hecho les pasó a los de los Andes, a los jugadores de rugby que ujú. cayeron a los Andes, a ellos les pasó. Sí, 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 qué crisis, porque en todos lados siempre nos dicen que el hombre, la mujer, el ser humano Ujú, es social por naturaleza. Ajá. ujú, Fíjate, cuando estudiaba, estaba acostumbrada a decir el hombre es social por naturaleza. Ahora ya no puedo decir el hombre, tengo que ujú, decir el hombre y la mujer. O ujú, mejor, digamos, la humanidad. Somos sociales ujú. por naturaleza. Híjole, sí, pero siempre y cuando se den ciertas circunstancias, porque ya en una situación de corre cada quien por su vida, quién sabe. Es que ahí es en donde se pone a prueba exactamente qué tanto somos comunidad y qué tanto somos sociedad, que simplemente está conviviendo Ujú, en un mismo espacio, con ujú, unas mismas reglas. ujú. Porque técnicamente ahorita somos una sociedad que convive en el mismo espacio con las mismas reglas, Sí. pero no necesariamente somos comunidad. Ujú, Y en el libro poco a poco, sin necesidad de decírtelo poco a poco, se va haciendo una comunidad de 6 personas. sí. A ver, Cuidan este los es un unos de los canal otros. de educación, ¿no? Ujú, La gran mayoría de los compañeros que se conectan, pues son maestros. ujú, Hace pocos días vivimos una situación límite de dos niñas peleándose. Una de ujú, ellas terminó en la cárcel y la otra en el panteón. O sí, sea, es un asunto que le duele a cualquier persona que tenga sangre en las venas y sí, que ya se salió del libro, pero bueno, para algo sirve la literatura, es un ensayo de vida. Además, esto se llama ensayo sobre la ceguera. No es ujú. casual el título, ¿verdad? No, claro que no. O Ujú, sea, puede cambiar en cualquier momento, por cualquier situación. O sea, siempre te lo describen como una novela, pero no sé, yo no le pondría el título de novela, es un ensayo, porque puede ser adaptado a cualquier época, por ya, cualquier circunstancia, por ya, cualquier motivo. O ajá, sea, es tan cambiante como el clima. ajá, ajá. O Oye, ¿y sea, qué tal la incertidumbre, ¿no? Como ujú, somos animales de costumbres, nos sí, gusta ser animales de certezas. Y si ujú, no tienes la certeza,
Ujú, viene la angustia, ¿no? La ansiedad. O sea, ujú, desde niños, desde chiquitos, no sé si valga el ejemplo, tú sabes más que yo de eso, pero desde chiquitos, cuando te deja tu mamá en el kinder, los primeros días sobre todo, yo me acuerdo que, aunque mi mamá platicaba y ujú. mira, vas a estar en no sé dónde, vas a tener muchos amigos y no sé qué, ya estando ahí dices, ¿y si no regresa por mí? O sea, Sí. Ujú, como es una situación que yo no conozco, ujú, ¿y si no regresa por mí? O sea, me imagino que es un poco la vuelta a esa indefensión, la que sienten los ciegos y también un poco el ujú, lector, y a veces uno cuando está durmiendo y en distintos momentos de la vida, ¿no? Por eso es un ujú. libro tan rico, tan humano, no nada más es sádico, o sea, sí es una cosa Exacto. muy vivencial, ¿no? Sí, o sea, hay ciertos momentos en los que dices, yo, o sea, yo he vivido Ujú, esto, he ujú, vivido esta desesperación, esta incertidumbre, esta angustia. A mí, por ejemplo, lo del kinder no me pasó. O sea, mi mamá está muy dolida porque yo no lloré cuando me dejó en el kinder, ¿no? ajá, O sea, dice, tú saliste corriendo y va ahí conmigo, ujú, ¿no? Pero me pasó en otros momentos, sobre todo ujú, cuando, a medida que fui creciendo y me fui dando cuenta de la sociedad y los humanos y todo esto, ahí es cuando dices, órale, o sea, mi mundo no era tan chiquito como yo lo quise hacer ver. ujú. Y a los 15 años eso fue lo que me pasó. Yo tenía 15 años, estaba en la secundaria, un gran maestro de español que tuve en ese tiempo. Yo no leí el libro cuando me dijo que lo leyera. O sea, fui obligada a leerlo para poder pasar la materia. Ujú. Sí, como Así, muchos nos pasa. como muchos. Entonces él dijo, es que no tienes otra opción y tienes que leerlo. Y entonces lo leí y yo sí, es que necesito, y me acuerdo que ya estaba por terminar el libro, yo dije, necesito un final feliz, porque es justamente esta costumbre, esta necesidad que tenemos de que las cosas siempre terminen bien Ujú, ujú, y la vida no es así. ujú. Pues no, pero tampoco es solamente trágica y terrible No, y amenazadora y no, no. no sé, Fer, pero tal vez es que no estamos acostumbrados a encarar Ujú. qué sé yo, las sensaciones, ¿no? Ese es justamente el punto, porque la única frase que tengo subrayada es justamente casi para el final y dice, se suele decir incluso que no hay cegueras sino ciegos. Es la única Órale, frase órale, órale. de todo el libro que Mira tengo qué padre. subrayado. ¿Tú subrayas los libros o Sí, Ajá, ajá. Hay sí. gente que no los toca ni con el pétalo de una rosa. Tú y yo conocemos a alguien que Sí. bueno, ni los toca. Yo los destrozo, yo los destrozo. O sea, Yo no no solía puedo. hacerlo y literal, no sé por qué en este libro la única frase que está subrayada es justamente eso. Se suele decir incluso que no hay ceguera sino ciegos. Y es que ese es el punto de todo el libro, de toda la tragedia, de toda la ceguera, ese es el punto. ¿Qué tanto existe una ceguera y qué tanto somos ciegos a lo que Órale. pasa? Ajá, ajá. O por Wow. lo menos ese es mi aprendizaje. De todo el Sí. libro, ese es el aprendizaje. ¿Por qué nos hacemos ciegos a ciertas cosas? Ujú, ujú. A ver, así como la memoria tiene una función Ujú, represiva, que nada más se acuerda de lo que ujú, le conviene, pues ujú. la vista también, ¿no? O es una metáfora tal vez de la operación Podría de ser, vista, memoria, o ujú. qué sé yo. Yo creo que podría ir por ahí y otra parte es casi, casi como ojos que no ven, corazón que no siente, Ujú, ¿no? Esta parte de no querer ver ciertas cosas que nos pueden incomodar, ujú, exacto, exacto. darle la vuelta a sentimientos o emociones que malamente son catalogados como negativos. Ujú, La emoción ujú, no es negativa, simplemente es, ¿no? ujú, ujú, Uno le exactamente, da, exactamente. uno le da ese contexto, y todo el libro por eso es tan desesperante, porque prioritariamente lo que saca son emociones negativas, como el enojo y la tristeza y el disgusto, o sea, el disgusto por situaciones que son tan reales que no puedes creer que Ujú, sean reales, como ujú, lo de las chavas. ujú, ujú. O sea, uno, si viste el video, dices, ¿qué es esto? Sí,
Y Sí. nadie tendría por qué haberlo permitido, pero se permitió. Ujú, ujú. Sí, fíjate que estaba googleando algunas reseñas, opiniones sobre el libro. Ujú, En general, no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? ujú, Como suele pasar, pero mucha gente dice es que habla sobre la podredumbre de la sociedad. Y sí, pues, pero yo más bien pienso como tú, que ujú, esas emociones, o sea, en la vida real hay cosas buenas y malas, obviamente, ujú. pero Sí. aquí adentro las emociones, las sensaciones no son buenas ni malas, simplemente son. Y, Ujú, ya, y entonces, en este caso, la literatura nos las está mostrando y hay que ocuparnos de ellas. ujú. Y yo creo que también parte del, o sea, sí, José Saramago sufrió mucho. Sí, Mm, uno sufre mucho leyendo su libro, pero siempre hay algo que sacar del libro, ¿no? O sea, no importa qué tan trágico sea, ¿no? Como el de las moscas o o sea, siempre hay algo bueno que sacar de las cosas. Y para mí fue el estar más consciente de cómo es que yo, individuo, me estoy desarrollando en la sociedad. Gracias. O sea, Sí, no es un aprendizaje. necesariamente, Uh-huh, ajá, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con el otro. uh-huh, No se puede. O uh-huh, sea, uh-huh, no, aquí ellos no tenían de otra más que estar de acuerdo siempre. O sea, de crear como que su propia democracia. uh-huh. Pero justamente hasta el final te das cuenta de que la democracia entre ellos se formó así y se fue así. De acuerdo, de O acuerdo. sea, pero lo único que tú puedes controlar es tu ser humano, o sea, tú, Pilar, cómo puedes reaccionar a tu entorno y yo, Fernanda, cómo puedo reaccionar a mi entorno y cómo le ayudo a mi entorno. Uh-huh, uh-huh, Y ya, no hay más. uh-huh. Sí. ¿Por qué leerla? ¿Por qué leer este ensayo, esta novela? Pues mi primer instinto es no la leas, o sea, ¿no? O sea, son 300 páginas de angustia y sufrimiento y Y el qué ahorita va a te cuento pasar y... qué frase subrayé, porque creo que esa puede ser una buena conclusión. Pero a ver, Ujú. ¿por qué leerla? No, porque alguien que no haya oído hablar del libro, que no, Ujú. Que pero solamente escuchó cosas trágicas del yo no libro. voy a leer esa cosa para nada. No, 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 porque al final pasa otra cosa. Sí, pero yo creo que porque son 300 páginas de un aprendizaje muy personal. Sí, 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 es un gran aprendizaje. Algo descubres sobre ti con ese libro. Ujú, Te cuestionas todo. ¿Qué es incómodo? Sí. ¿Qué es necesario? Sí. Y es que ese es el punto del libro. O sea, sí te enseñan la podredumbre de la sociedad, pero te enseña sobre ti. Y ujú. uno siempre tiene que estar aprendiendo sobre uno mismo. Claro, claro. Yo creo que eso sería la mejor razón para poder leer este libro de ensayo sobre la ceguera. Tienes razón. Te voy a comentar algunas frases que yo sí subrayé un chorro de cosas y ponía Ujú, signos y no sé qué y demás. Y yo lo leí también hace muchos años. Ajá. El ujú. libro es del 96, 95, algo así. 98. No, Pues 96. Y el Nobel de 96. Saramago se lo tocó en el 98, creo. Ujú. Más o menos, Sí, ¿no? Bueno, o sea, es cuando tú estabas naciendo más o menos. ya tenía yo 4 años, pero sí. Bueno, ok. Yo tenía una cosa así, ¿no? Sí, por ahí. ¿Por qué decía esto? Ya porque La frase. Ujú, lo que subrayé, en su momento, o sea, me encontré mi edición de cuando lo leí, o sea, hace un ujú, montón de años. Y entonces, es curioso ver, ¿por qué subrayé esto? ¿Por qué anoté esto? ¡Ay, qué padre! ujú, ¿No? Entonces, yo también me acuerdo que me tardé un montón en leerlo porque pues, también era joven, no tanto como tú, ujú, pero también era joven y decía, lo quiero. Y vivimos en una sociedad con tanto miedo a la ujú, incomodidad, al ujú, dolor, a la tristeza, cuando en las redes sociales todo tiene que ser cool, todo tiene que ser felicidad, puras fotos bonitas, llenas de filtros, pues obviamente, o sea, si quieren verme ujú, fea, váyanme a buscar a mi casa un domingo en la mañana, pero en mis redes sociales voy a poner filtros y voy a poner bonita cara y demás, ujú. obviamente. Entonces, Sí.
Pero un libro no es una red social, en un libro nada más estamos él y yo, entonces ahí de nada sirven los filtros, ¿no? Y eso es No. tienes razón, es una gran enseñanza de este libro. A ver, Ujú, ¿qué subrayo? Siempre llega un momento en el que no hay más remedio que arriesgarse. ujú, Y no son frases, lapidarias ni trascendentales del libro, simplemente no. detallitos que por ahí me fui encontrando, ¿no? Dije, sí, y si te fijas, tiene relación con lo que tú decías. Ujú, Otra, sin futuro, el presente no sirve para nada y es como si no existiese. Siempre nos proyectamos al futuro, ¿no? ujú, sí. Y como aquí parece que no hay o no sabemos si hay, somos como el niño, la niña, Ajá. que no sabe si su mamá va a regresar por ella Ujú. en algún momento o la abandona para siempre en la escuela. Sí, o sea, lo único que te queda es ahorita. Ajá, Suena muy cliché, pero el aquí y el ahora literal es lo único que tienes. sí, sí, cierto. Lo otra que por aquí se vaya. Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos. Sí, Ujú. Es que no hay nada más confrontativo que esa frase. sí, Nada. sí. O sea, tú pones un montón de filtros, como decías, uno vive en las redes sociales. Y no es que sean malas las redes sociales, pero tú no vives en las redes sociales. Ujú, Tú solamente muestras lo que quieres mostrar en tus redes sociales. claro, 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 claro. Y si uno Así es. quisiera utilizar las redes sociales de mejor manera, pues entonces muéstrate también como en un domingo en la mañana, sin Así el es. filtro, sin nada, o sea, recién levantado, cuando uno está llorando a moco tendido también. O sea, y eso es lo único que tienes, algo que ni siquiera puedes decir porque no existen palabras para decir quién es uno. Ujú, ujú, ujú. Así es. Y esto, curiosamente, también se relaciona con la siguiente frase Ujú, que subraya que hasta parece que hubiéramos ensayado. Dice, las palabras son así, disimulan mucho, se van ujú, juntando unas con otras, parece como si no supieran a dónde quieren ir, y de ujú, pronto, por culpa de dos o tres o cuatro que salen de repente, simples en sí mismas, y ya tenemos ahí la conmoción ascendiendo irresistiblemente a la superficie de la piel y de los ojos. ujú. Ujú. Ahí está. O sea, Sí. si hay una frase que resume literalmente todo el libro, es esa. Ujú. Simplemente las palabras algo te dan, o sea, tú no sabes Sí. qué te va a dar al final. Aquí tú y yo Ajá. estamos hablando de lo que sacamos de ese libro, pero no sé, hay otras personas que pueden sacar algo muy, muy diferente de este libro. Sí, sí. Porque además sí hay un sentido y sí hay una conclusión final. O sea, y aquí ya nos vamos acercando al final. Ujú, Qué frágil es la vida si la abandonan. Eso me gustó mucho, porque ujú, pues sí, sí somos frágiles, sí todo se lo puede cargar el payaso de repente, pero tú no tienes que abandonarla, tú no tienes que ujú, abandonarte. Ajá, o sea, la vida es frágil, pero si tú la abandonas. ujú. Y es que ese es el punto. Si tú te abandonas, ya no estás viviendo, Ajá, porque no puede haber vida sin que, o sea, en tu persona no puede haber vida si tú no estás viviendo. ajá. Eso es justamente como lo que le pasa a la esposa del doctor, o sea, ella deja de tener una vida para que los otros tengan vida. Ajá, ajá, ajá. Y entonces, ¿en qué momento va a haber ella? Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Y la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza. Entonces, no hay que abandonarse Ujú, y tampoco perder la esperanza, porque esa es una cuestión ujú. personal. Es como intrínseco, como que una cosa no puede existir sin la otra tampoco. Sí, O sea, en algún momento debemos tener esperanza y puede ser muy ingenuo en ciertos momentos de nuestra vida tener esperanza, pero pues al final los ciegos no hubieran llegado a donde llegaron en el libro si no hubieran ujú, tenido un poco de esperanza de que iban a salir de esa. sí. Y ahora, spoiler alert, porque Sí. de todas formas cada quien va a tener su libro, su Ujú. experiencia. O sea, en los libros no hay spoiler. No. O No. sea, eso se ve en Netflix, aquí no, Ujú, aquí ujú. no. Todo pasa. Ajá. Sí. O sea, la angustia es porque no sabemos cuánto va a durar algo, porque pensamos que Ujú, podría ser eterno, porque no tenemos ni idea de qué es la eternidad, ujú. pero los momentos nos asustan. Sí. Pero todo pasa.
absolutamente todo pasa. Ujú, Y me acuerdo que cuando empezó todo esto de la pandemia, no podía yo dejar de pensar en el libro, ujú, porque se sentía muy parecido, por lo menos en ujú. mi experiencia Sí, sí, cómo personal, no. era como muy parecido. O sea, no puedo creer que estemos viviendo en una película de ciencia ficción, en que no puedes salir de tu casa. O sea, no sabes en qué momento, muy al principio, ¿no? No sabes en qué momento te puedas contagiar, si es que te contagias y cómo es que te va y bla, bla, bla. Ujú, ujú. Y era como muy parecido el sentimiento, pero 3 años después pasa, ¿no? Sí, En el sí. libro, en el libro son unos meses. Nosotros todavía estamos como que en este trayecto de Ujú, quizás en los últimos capítulos ujú, de ujú, todo este asunto, pero ujú. justamente lo que dices es que todo pasa Todo y, pasa. y le pasó a los ciegos. O sea, en un momento están escuchando la lectura de un libro y al siguiente están todos muy felices porque Así es, regresó la esperanza. así es, así es. Entonces, esa es la enseñanza, como bien dices. Ujú. Todo pasa. Y es que te queda un sabor como de estas películas meramente impactantes, o sea, que visualmente son muy impactantes, donde no sabes qué piensas al final. O sea, terminas el libro y no sabes ni siquiera cómo te sientes. Como cuando despiertas de un sueño, ¿no? De Ujú, soñé bien, o soñé mal, o soñé ujú, raro, o soñé como. justo Ujú, así. Y entonces tú así como, ay, se siente diferente, pero no sé por qué me siento diferente, ujú. Ujú. ¿no? Excelente, Fer. Ujú. Entonces, es un libro que yo digo que debería de estar en la lista de todas las escuelas para, tanto en Ujú. secundaria como en preparatoria, Yo también porque lo leí en la escuela. O sea, ujú, si no, yo no sé si hubiera agarrado el libro y yo lo quiero, sí, voy a leerlo, ¿no? Porque la portada tampoco decía mucho. Entonces, no, la portada literal es una persona que se ve, medio se ve, porque se ve muy borrosa, por lo menos la mía, ujú, se ve medio borrosa y la parte de abajo se ve blanco y la parte de arriba se ve negro. ujú. Creo que tenemos la misma edición. Ujú, Yo lo leí también porque me lo dejaron leer en la escuela. Pero, ahora, gracias a ti, volví a tomarlo. Y pues sí, me gustó lo que encontré. Todo pasa. ujú. En diferentes etapas el libro te enseña algo diferente. O sea, yo lo he leído 2 veces en mi vida, una cuando tenía 15, que fue la primera vez, y una cuando cumplí 18. ¿Mm? Fue como regalo de cumpleaños de los 18 y dije yo, es diferente. O sea, el sabor del libro fue diferente, la lectura fue diferente, ya no la sufrí tanto y me enfoqué más como en el qué podía aprender del libro. Ujú, ujú. Qué padre, Ujú, qué padre. Yo también, o sea, entre una y otra lectura del libro pasaron 20 años, ¿no? Una cosa así. ujú, También es curioso volverte a ver a ti mismo cuando, quién eres. Nadie ujú. puede leerse dos veces en el mismo libro. No, porque entonces significa que no viviste. Ujú, ujú. Qué padre, Fer. Pues muchas gracias por esta provocación. Muchas gracias, Fer. Disfruté mucho tu sugerencia, disfruté mucho esta plática también. No sé, algo que quieras agregar. No, pues primero que nada, gracias por invitarme. Este, yo también disfruté mucho como que ojear el libro. O sea, no lo Ujú. volví a leer porque leo muy lento, la verdad, para que les miento. Pues cada quien a su ritmo. Este, y ojear diferentes partes que ya sabía dónde se encontraban fue bastante interesante porque golpearon de diferente manera. O sea, lo leí a los 18, ahora tengo 28. Son 10 años de crecimiento y se ve diferente y ya no entra esta parte como de la niña que dejaron en el kinder, así como de, ¿regresarán por mí o no regresarán por mí? Ya no lo sufrí tanto. Qué padre, qué padre. Y fue como sabroso, ¿no? O sea, ya Sí, no sí. entrarle a ese hoyo otra vez y decir, ¿sabes qué? Pasa, se va a acabar. No sabes cómo, pero se va a acabar. Ujú, ujú. Y yo también disfruté mucho de esta plática. Estaba yo un poco nerviosa, pero No, pues no, no hay por qué. Aunque bueno, o sea, siempre salen temas, sobre todo en libros como este, siempre salen temas así de
por Ujú. dónde lo agarro, pero qué padre. Pues sí, me contagiaste esta semana. Muchas gracias. Y decíamos que, spoiler alert, al Ujú. final todos recuperan la vista nuevamente. Sí. Entonces, Algo curioso pasa con la que fue los ojos de todo el mundo. algo pasa. Eso sí, ya, eso lo decimos. Ujú. Pues bueno, Mejor léalo. querida Fer, muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí nos vemos Ujú. cada semana en el libro de la tribu, a ver qué otra cosa nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias a quienes se conectaron. Muchas gracias, Fer. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ti. Bye. Hasta luego.